Hermano, qué bendición que estamos acá nuevamente, después de unas vacaciones largas que tuvimos. Estuvimos por allá por Sarasota. Ali, Josué y yo, fue bueno. Un frío, de verdad. A ver, frío para nosotros, ¿no? Obvio. Yo no estoy cuenta a la gente que está en Chicago y lo que hacen morirse la risa, ¿no? Pero el domingo hizo 3 grados. Y entonces imagínense, nosotros estábamos en un terreno de fútbol. Y el viento soplaba, y entonces la sensación era de menos 1 grado. Y yo eso no lo había experimentado jamás en mi vida. Y Ali, bueno, Ali yo creo que lo más bajo que había experimentado fue en Cuba, no sé, 14 o 15 grados. Y el domingo cuando salimos del hotel que había 3 grados, le dije, Zampa, que experimentes otro detalle de Yuma que no has experimentado todavía. Pónganse como era que yo quería entrar al lobby del hotel. Pero bueno, fue bueno, pero nos extrañamos muchísimo, de verdad. Nos extrañamos muchísimo porque nada como estar con la familia de la fe. Y sobre todo el domingo, que es cuando nosotros nos reunimos para edificarnos los unos a los otros. Porque ciertamente sí, adoramos a Dios cuando estamos juntos el domingo, pero la iglesia se quedó, el Señor dejó su iglesia precisamente para que nos pudiéramos edificar los unos a los otros. Porque si hubiera sido sencillamente para adorarle, nos hubiera llevado con Él y le estuviéramos adorando ya en gloria. Nos dejó acá a la iglesia para eso, para que nos edifiquemos los unos a los otros, nos sostengamos los unos a los otros y nos apoyemos los unos a los otros. Así que es una bendición poder estar aquí porque lo hacemos de una mejor manera. Entonces, pocas cosas realmente hay en este mundo tan desconcertantes como el ser rechazado por aquellos a los que tú le traes buenas noticias. ¿Nunca le ha pasado? Usted trae buenas noticias o quiere traerle buenas noticias a la gente y entonces lo que hacen es rechazarte. Te rechazan. Pocas cosas en esta vida hay tan desconcertantes como esa. Uno no espera que esto suceda. Saber que tú eres el portador de, ya sea de talento para contar un grupo, de buenas noticias o de energía sencillamente para contagiar al resto, y a pesar de esto pues te rechacen, es feo, es desagradable, es nuevamente desconcertante. La historia ha demostrado que muchos de los que han sido rechazados de diversas formas después se han convertido en personas célebres en otros lugares. ¿Saben qué? Deportistas, yo esto no lo sabía, deportistas como Cristiano Ronaldo, como Messi, fueron rechazados por clubes anteriores. Me imagino a esa gente ahora llorando, porque precisamente fueron rechazados por ellos. Pero el rechazo más incomprensible que ha hecho este mundo ha sido hacia el Salvador Jesucristo. Ese ha sido el mayor de los rechazos. Cristo vino a este mundo y fue rechazado por nosotros. Fue rechazado por su creación. Yo les voy a invitar a leer Éxodo. Recordemos, estamos en esta serie de Éxodo, una serie maravillosa que empezamos el domingo anterior. Y vamos a estar, va a ser un peregrinaje hermosísimo. De veras, yo les pido, les recomiendo encarecidamente que usted se lea Éxodo en este tiempo 1, 2, 3, 4 veces. Para que se dé cuenta de lo que Dios nos va a querer decir en este libro, lo que nos está diciendo en este libro. El Dios de los cielos, creador de los cielos y la tierra, quiso venir a habitar en medio de su pueblo. Quiso manifestar su presencia en medio de su pueblo. Pero quiso primeramente liberar a su pueblo precisamente para poder habitar en medio de ellos. Entonces dice la palabra de nuestro Dios en Éxodo capítulo 2, los versículos del 11 al 22. Éxodo 2 del 11 al 22. Dice: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió:
¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino a inmorar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nosotros queremos, Señor, hoy serte fieles y que tu palabra sea expuesta, Señor. Y que nosotros podamos ser no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella también. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para honrarte, bendecirte y sobre todas las cosas obedecerte a través de lo que nos has dicho o lo que nos estás diciendo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una historia interesantísima. Una historia muy interesante. Recordemos qué pasó o qué nos contó la historia de Éxodo el domingo anterior. ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el domingo anterior? Este Moisés que ya lo vemos en esta historia ha hecho un hombre derecho, fuerte, valiente. Era un niño recién nacido. ¿Y qué había sucedido? El faraón, el rey, el presidente, el gobernante de Egipto había decidido que los hebreos estaban haciendo muy fuertes, que eran el pueblo que ellos tenían esclavizado. Recuerden que los egipcios tenían a los hebreos esclavizados. Pero los hebreos, pueblo de Dios, al fin en aquel momento, pues se estaban fortaleciendo, se estaban haciendo más fuertes que los egipcios. Y Faraón dijo, oye, hay que hacer algo con esta gente, porque se están haciendo más fuertes que nosotros, y si un día se rebelan, nos van a pasar por arriba. Y dijo, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todos los niños que nazcan varones, los vamos a matar. Si nace niña, déjenla, no hay problema. Moisés, obvio, nació varón. Y nos narra la historia que la madre lo vio hermoso y quiso esconderlo. Además era su hijo. No creo que haya sido porque lo vio hermoso, sencillamente era su hijo. Y la madre quiso esconder a su niño. Y dice que así lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiéndolo esconder más, entonces lo puso en una canasta, en una especie de barca, como si fuera un botecito pequeño, y lo lanzó al río. Y nada más y nada menos que chocó, de alguna manera, con la hija de Faraón, con la hija del presidente. Si hubiera sido en Cuba, hubiera chocado con Mariela Castro, ¿sabes? Vaya, para que tengan una idea más o menos de lo que le estoy diciendo. Sí, porque Fidel no tuvo hija. Fidel tuvo hija. Perdone los maracuchos, también no tienen idea de lo que estamos hablando, pero bueno. Chávez, con la hija de Maduro, o la de Chávez, no sé. La idea es que el bebé chocó con la hija de Faraón. Y la hija de Faraón, en cuanto lo vio, dijo, este es de los hebreos. Pero dice que lo vio hermoso también y quiso, si tuvo compasión de él. Y dijo, ok, me voy a quedar con él, lo voy a adoptar. Cosa interesantísima, es lo que me explota de la cabeza de este pasaje, es que la hermana de Moisés, que era la que lo había también echado en el bote, dice que estaba por la orilla del río, caminando, viendo a ver qué iba a hacer de su hermanito, y cuando vio que chocó con la hija de Faraón, que la hija de Faraón quería quedarse con él, le dijo, yo conozco a una mujer que te lo puede criar. Y le dijo, ok, llévatelo, críamelo y después me lo trae. Y se lo llevó a su madre de nuevo. Es increíble las cosas que Dios hace, ¿no?
Y de esta manera Moisés se convirtió en el nieto de Faraón, de alguna manera. Y como era el nieto de Faraón, ya después de grande, tenía plena libertad en Egipto. Y dice que un buen día, ya estamos en nuestro pasaje, el pasaje que tenemos hoy delante, dice que un día vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Y ciertamente Moisés se había criado en Egipto, pero Moisés era un egipcio, digamos, por naturalización, era el hijo adoptivo de la nieta, de la hija de Faraón, era nieto de Faraón por adopción. Pero Moisés se crió con su madre hebrea. Y Moisés parece que había reconocido todas estas cosas. De hecho, lo vamos a ver más adelante que sí lo sabía. Y cuando vio a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, a uno de sus hermanos, fue y mató al egipcio. Se vengó. Y se lo escondió en la arena. Al otro día, Moisés sale de nuevo y ve entonces a dos hebreos, dos de sus hermanos, riñendo, en una riña. No sé si es lo que dije está correcto. Riñando, no sé. Riñendo, fajándose. Perdón. Dice que lo vio fajándose y quiso intervenir. Cuando intervino entonces uno de los hebreos, el más fuerte, que estaba dañando al otro, por alguna razón había visto a Moisés el día anterior, o alguien se lo había dicho, que Moisés el día anterior había matado a un egipcio. Y automáticamente le dijo, ¿sabes? De alguna manera, ¿y quién eres tú? Para que estés ahora dándonos lecciones de nada, de moral y de nada. ¿Acaso te crees tú? Y escuchen bien, porque estas palabras son muy importantes en este pasaje. ¿Acaso te crees tú juez y príncipe sobre nosotros? ¿Acaso te crees tú juez y príncipe sobre nosotros? Dice que Moisés tuvo miedo y se fue a las tierras de Madián, las tierras que están cerca de Egipto. Y allá pasó algo interesante también. Dice que estaba sentado cerca de un pozo. Llegaron las hijas del sacerdote de Madián. Reuel, sacerdote de Madián, era un hombre que tenía cierta posición, digamos política de alguna manera y religiosa en Madián. Y las hijas fueron al pozo a sacar agua para sus ovejas, las ovejas de su padre. Otros pastores, otros pastores llegaron al pozo también. ¿Y qué hicieron con aquellas muchachas? Échate para allá, hija. ¿Qué le voy a echar a huevo? Voy a coger a huevo. De alguna manera parece que de alguna manera no era complicado sacar agua de aquellos pozos. Y entonces hacía falta fuerza, entre otras cosas, y parece que ellos tuvieron la posibilidad de expulsar a las muchachas. Moisés vio aquello, vino, las defendió. Y no solamente las defendió, me imagino que haya expulsado a los pastores aquellos. La Biblia no narra, me imagino que haya sido una buena peleita esto, porque eso tampoco iba a ser de, oye, váyase, perdón, me voy. Las defendió, las sacó el agua, de tal manera que las muchachas llegaron muy temprano a su casa. Y el padre dijo, pero ¿por qué llega tan temprano hoy? No, porque un varón egipcio, fíjense, muchachas no sabían quién era Moisés. Un varón egipcio nos ayudó y nos sacó el agua. ¿Y dónde está ese varón? ¿Por qué lo dejaron ir? Vengan, tráiganlo para acá. Dice que comió y lo invitó a vivir con él. Y no solamente lo invitó a vivir con él, sino que también le dijo, y una de mis hijas ahora va a ser tu esposa. Y una de sus hijas le dio un varón. Y es muy interesante cómo termina este pasaje. Dice que le puso por nombre al hijo, le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Moisés estaba claro que él en ese momento era un forastero en una tierra que no era la suya. Un pasaje interesantísimo. Sin duda, este Moisés va a ser un tipo de Cristo en gran parte del libro de Éxodo. Sin duda, y esto es bueno que lo tengan presente ya, porque lo vamos a estar viendo constantemente. Este Moisés va a ser un tipo de Cristo en todo el libro de Éxodo. Recuerda que Esteban, recuerdan al diácono Esteban, aquel diácono elegido en la naciente iglesia, que en el libro de los Hechos, específicamente Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 7, el tipo es condenado y da una gran defensa, pero al final es apedreado. ¿Recuerdan a Esteban?
Bueno, en su defensa, ante el sumo sacerdote, Esteban en este caso, y ante el concilio, narró la historia que tenemos delante y nos dio un detalle muy esclarecedor para entender lo que sucedió en aquel momento. Dice Hechos 7 del 23 al 29. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Éxodo no nos dice la edad que tenía Moisés, Esteban nos lo dice. Cuando Moisés hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que estaba maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, y escuchen bien este detalle que tampoco nos lo narra Éxodo, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo les rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Éxodo no nos dice que Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios los libertaría a través de él. Es Lucas, el autor de los Hechos, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, el que nos interpreta esta historia y nos enseña entonces, nos explica, nos aclara muchas cosas. Por Lucas sabemos entonces que Moisés ya con 40 años se veía como el libertador de su pueblo. Moisés con 40 años ya se veía como el libertador de su pueblo. Sin embargo, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Moisés fue duramente rechazado por los suyos. Moisés fue duramente rechazado por los suyos. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste a aquel egipcio? ¿Qué nos recuerda esto, hermanos? ¿Qué nos recuerda esto? ¿Qué nos recuerda estas cosas? Pensemos, el libertador de Israel va a visitar a su gente y de pronto lo que recibe es el más absoluto y tajante rechazo. Mi mente se dispara como una bala y desciende entonces sobre el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, específicamente los versículos del 9 al 13, donde dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué increíble. Cada día que pasa entiendo mucho menos a los que creen que el Antiguo Testamento no es literatura cristiana. Dios desde siempre, hermano, desde siempre, Dios estuvo mostrando su plan. Desde siempre Dios estuvo mostrando su mensaje. Moisés demostró justicia casi de la misma forma ante sus hermanos primero y después ante las hijas de Madián, del sacerdote de Madián. Moisés quiso intervenir para ser justo con los hebreos y los rechazaron. Sin embargo, Moisés intervino también delante de otro pueblo. No eran sus hermanos, eran las hijas de un sacerdote, de un pueblo extraño y pagano. Y sin embargo, ¿qué sucedió? La respuesta fue completamente diferente. Los suyos acá los rechazaron. Y aquellos allá le dijeron: ven, mora con nosotros, vive con nosotros, sé parte de nosotros. Jesús vino a este mundo y fue rechazado por muchos, pero al mismo tiempo ha sido recibido por algunos. ¿En qué parte estamos nosotros? ¿En qué parte estás tú?
Si eres de los que lo has rechazado, quiero decirte que todavía estás a tiempo de recibirlo. ¿Cómo? ¿Cómo entonces recibo a Cristo? ¿Qué significa? No es difícil recibir a Cristo. Se hace mediante el arrepentimiento y mediante la fe. Se hace mediante el arrepentimiento y la fe. Si tú te arrepientes de todos tus pecados, los que has cometido hoy, los que cometiste ayer, los que estás cometiendo desde tu niñez, si te arrepientes de esto y crees precisamente que Jesús vino para ser tu libertador, que Jesús vino para salvarte del pecado y de la muerte, que Jesús vino para librarte de eso que tú no podías librarte, entonces tú serás de los que han recibido a Cristo y serás salvo. Tendrás salvación y vida eterna. Lo más importante que un ser humano puede hacer en este mundo es ser de los que reciben a Cristo. Y recuerde, recibir a Cristo es arrepentirte de tus pecados y creer que Él vino a este mundo a morir por tus pecados en una cruz, a darte su justicia, a tomar tu pecado, a ser tu salvador, a liberarte de la muerte y del pecado. No hay otra cosa más importante que esa en ningún país. Ni en nuestros países, que no había más nada que hacer y había que ir a una iglesia porque no había remedio, ni en este país que tenemos todas las condiciones y tenemos muchos lugares para ir y para divagar. Cualquier ser humano, la decisión más importante que puede tomar en su vida es la de decirle a Cristo: ven, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y yo creo en la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario. Jesús vino a este mundo y fue rechazado por muchos. Increíble cómo este pasaje de Éxodo nos lo está mostrando. Dios había enviado a su libertador para que Egipto fuera liberado de la esclavitud en la que estaba. Y eso lo vamos a estar viendo en todo este libro. Sin embargo, su pueblo, los suyos, a donde fue enviado, lo rechazaron. Ahora me gustaría girar un poco el mensaje y hacernos la pregunta a nosotros, los que somos parte de la iglesia de Cristo, los que somos parte de su pueblo. Estamos seguros que no hay forma en la que dejemos de ser su pueblo. Estamos seguros de eso. No hay manera en la que tú dejes de ser parte del pueblo de Dios. Porque si Dios te salvó es para siempre, porque es por sus méritos y no por los nuestros. ¿Ok? No hay forma en la que nosotros dejemos de gozar de la gracia de Cristo. Estamos claros de esta realidad. Pero ¿habremos rechazado nosotros al Señor en alguna circunstancia de nuestras vidas? ¿Estaremos hoy nosotros rechazando al Señor? Queda claro que no nos referimos ahora a la salvación. Está claro. Una vez que somos salvos para siempre. Porque estamos ahí en la mano de Dios, bien protegidos. Y nadie nos puede arrebatar de ahí. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como dice la palabra de Dios. Queda claro que no nos referimos a la salvación. Esa fue garantizada en la cruz por los méritos de Cristo y no los nuestros. Me refiero a que en ocasiones no queremos que el Señor sea príncipe y juez sobre nosotros. Y pensemos un poco. En ocasiones no queremos que el Señor nos juzgue. No queremos que el Señor sea nuestro gobernante. De cierta manera, hermano, estamos rechazando a Cristo cuando no entendemos su autoridad en nosotros y tampoco queremos someternos a su justicia. Es muy fácil decir: Jesús es mi Señor y Salvador. Eso es fácil decirlo. Jesús es mi Señor y Salvador. Pero eso tiene implicaciones cósmicas, ¿saben? Decir que Jesús es tu Señor y Salvador, eso tiene implicaciones cósmicas. Queremos ser una iglesia que ame en todo momento la justicia y el gobierno de Cristo. Aunque eso conlleve momentos de dolor, momentos de disciplina, momentos de tristeza. Porque algunos de nosotros tengamos que ser sometidos a esto, a disciplina por parte de los unos de los otros. Como decía al principio,
la maravilla de ser parte de una familia de fe, la maravilla de ser parte de una iglesia, es precisamente porque nos estamos sosteniendo los unos por los otros, estamos orando los unos por los otros. Pero la maravilla también de ser parte de una familia de fe está en que un día uno cae y el resto va y le disciplina. Porque la palabra de Dios dice que Dios a quien ama, disciplina. Porque si tú tienes hijos, los vas a disciplinar. ¿Sabe a quién tú no disciplinas? A quien no te interesa. Si no es hijo tuyo, es probable que a ti no te interese disciplinarlo, regañarlo. Es probable. Sin embargo, si es tu hijo, tú no quieres que sea un sinvergüenza. Tú quieres que sea un hombre de bien. Y tú lo vas a disciplinar. Por tanto, es sumamente importante que nosotros seamos una iglesia que nos sometamos a la justicia divina. Y Dios nos tiene aquí para eso. Y no es para pisotearnos los unos a los otros. Es para ayudarnos a salir del fango en el que pudiera ser que nos metamos, para salir de ahí lo más pronto posible. Por eso quizás rechacemos al Señor, o estamos rechazando al Señor si no queremos someternos a la justicia divina, o a su gobierno en este caso. No queremos ser una iglesia que en algún momento de nuestra experiencia nos veamos diciéndole a nuestro libertador: ¿acaso te crees tú juez y príncipe sobre nosotros? No queremos ser una iglesia que nos veamos diciéndole a Cristo eso. Y créanme, si nos convertimos en una iglesia que abandona la palabra, si nos convertimos en una iglesia que no le importa para nada ser una iglesia de Cristo, estaremos, sin darnos cuenta, diciéndole al Señor: ¿acaso te crees tú juez y príncipe sobre nosotros? Aquí hacemos lo que a nosotros nos dé la gana y no queremos ser una iglesia así. Escuchemos bien: todos aquellos que han rechazado al Señor y aún lo siguen haciendo. El Rey crucificado, ese que fue presentado de manera burlesca con aquel cartel que decía: este Jesús Nazareno, Rey de los judíos, ese mismo es el que vendrá y se sentará para juzgar a las naciones. El profeta Joel en el capítulo 3 del 12 al 15 dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Nadie escapará del juicio divino. Aunque ahora rechaces a Jesús como tu rey y tu juez, llegará el día en que tendrás que enfrentarte ante él, siendo rey de este universo y el juez que te va a declarar culpable y te condenará por toda la eternidad. No hay manera de escapar de este juez y de este rey. Aunque ahora le digas: ¿acaso te crees tú juez y príncipe sobre mi vida? Aléjate. Aunque ahora creas que se lo estás diciendo y creas que él se está alejando amablemente, llegará el día en que con toda su ira y su brazo fuerte te va a juzgar, te va a declarar culpable. Y créeme, en ese momento ya no hay marcha atrás. Las oportunidades las estás teniendo ahora. Así que si hoy aquí hay alguien que aún no ha recibido a Cristo de esta manera y lo ha rechazado, todavía hay oportunidad. Si alguien en las redes pues nos está mirando, te estoy diciendo lo mismo. Hoy hay oportunidad. En el día del Señor, cuando Él venga a juzgar, se acabaron las oportunidades. Este pasaje también nos enseña o nos da una enseñanza vital y muy pertinente para nosotros hoy. Y es que el tiempo es del Señor. El tiempo es del Señor. ¿Cómo es eso? Sí, hermano. Dios hace las cosas en su tiempo, no en el nuestro.
Y esto por supuesto que nos involucra a todos y cada uno de nosotros. Moisés tenía 40 años, escuche bien, 40 años. Mira, yo no sé si era por la alimentación, por el clima, o porque no le echaban hormonas a pollo. Yo no sé por qué cosa es, pero los 40 años de Moisés no son los 40 años de nosotros. Ya aquí uno con 40 años, a menos que esté en el gimnasio todos los días, está hecho tierra. Moisés estaba en plenitud de facultades. Moisés estaba fuerte, joven, vigoroso, lleno de energía, con las fuerzas óptimas para desarrollar el plan de Dios. Sin embargo, Dios lo envió a pastorear las ovejas de su suegro y perder los años más valiosos y vigorosos de su vida en los campos de Madián. Hermano, humanamente es ilógico. Dios ya desde antes de la fundación del mundo había escogido a Moisés para que fuera el libertador de su pueblo. Y Moisés estaba listo humanamente con 40 años. De hecho, él pensaba que sus hermanos ya sabrían que él iba a ser su libertador y por eso ya estaba dispuesto y ya estaba empezando a impartir justicia. Moisés ya se estaba adueñando de su gente, ya estaba imponiendo su liderazgo. Y Dios le dijo, negativo por esa vía. No, Moisés, no es así. No es cuando tú quieras, no es cuando tú pienses, no es en tus fuerzas, no es en tu tiempo, Moisés. Es en el mío. Y ahora te vas. Y vas a estar 40 años, los años de tu juventud y fortaleza, cuidando ovejas, pastoreando ovejas. No sabemos si Moisés se volvió a fajar con otros pastores. No lo sabemos. Lo cierto es que lo que no hizo fue liberar a su pueblo en ese tiempo. Es casi un chiste. Si uno lo ve de esa manera, es casi un chiste. Pero no es un chiste. Es en el tiempo de Dios y nosotros debemos entender esto. Pero Señor, pudiéramos decir muchos de nosotros, ¿por qué me salvaste tan viejo o tan vieja? ¿Por qué te conocí con 60 años, Señor? Tantos deseos. Yo ahora veo a los jóvenes y yo quisiera tener 20. Con el conocimiento que tengo ahora de ti y con todas estas, para poder entonces yo comerme el mundo y poderte servir. ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? No en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Pero señores, ahora cuando tenemos las mejores condiciones para que la iglesia crezca, es ahora que tenemos estos líderes que son fieras. Ahora que tenemos a Kenny, a Romy, a Ale, a Alex, a Indira, a Alejandro, a Diera, a Vera, vamos a aprovechar que Ari está con nosotros ahora. Aida, que está loca por servir, Señor, y ahí está Betty, y vamos a que no se me quede ninguno, por favor, ninguno. Ahora, señores, ahora, Mariana y Rolando, por favor. Danos ahora a la gente. Mándanos 100, 200 personas que ahora es que estamos listos para recibirlo. No es nuestro tiempo, hermano. Es el tiempo de Dios. No es con nuestras fuerzas. No es con nuestra preparación. No es con lo que nosotros tenemos humanamente. Esta obra es de Cristo. Esta obra es del Señor y no nuestra. Pudiéramos estarnos haciendo muchísimas preguntas con respecto a esto. Pero lo que tenemos que tener claro es que es el tiempo de Dios, en el que Dios hace las cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fieles. Seamos fieles con lo que nos tocó. Seamos fieles. Si el Señor nos sacó ahora, seamos fieles. Si nos sacó hace 40 años, qué bueno que hayamos sido fieles. Si nos da la oportunidad ahora de recibir muchísima gente para apoyarlos, para ayudarlos, para que crezcan y que esta iglesia se crezca fortalecida, pues es por su obra, es por su gracia y porque así lo ha querido. Seamos fieles con esto, amados hermanos. El Señor tuvo un plan definido con Cristo y a su tiempo fue enviado. Es en el tiempo de Dios, siempre ha sido en el tiempo de Dios. Hermano, este pasaje en el libro de Éxodo nos está mostrando por sobre todas las cosas la gracia infinita de Dios para con su pueblo. El libro de Éxodo nos va a mostrar al Creador de los cielos y la tierra librando a su pueblo para habitar en medio de ellos.
Pero este pasaje específicamente nos muestra su gracia en todo su esplendor, porque ¿saben qué? Si yo hubiera sido Dios, que no lo soy, le hubiera dicho a Moisés, vete y no vuelvas más nunca en tu vida, porque son muy malagradecidos. Qué bueno que yo no soy Dios, porque mi corazón es pecador y vengativo. Pero Dios es un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de misericordia. Y ese mismo Dios que envió a su libertador para ser rechazado 40 años después, y eso lo vamos a ver el domingo que viene, lo llamó y le dijo, ahora ve a rescatar a mi pueblo. Qué bueno que yo no soy Dios. Qué bueno que ninguno de nosotros es Dios. Porque si no, Moisés se hubiera quedado en la tierra de Madián. Concluimos. El Dios de toda gracia vino a nosotros a salvarnos, aún sabiendo que sería rechazado. A nosotros no nos queda otra cosa que vivir agradecidos. Agradecidos por su gracia y agradecidos por el tiempo que dispuso para llevarnos hacia Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque un día tú enviaste a tu libertador para liberarnos a nosotros de la esclavitud que teníamos, Señor, de nuestro pecado. Y lo hiciste en tu tiempo, Señor, no en el nuestro. Porque tú siempre llegas a tiempo. Tú no te adelantas, tú no te atrasas, porque tú eres un Dios perfecto. Y en el momento justo quisiste abrir nuestro corazón, poner fe en Él, para que nosotros, Señor, te diéramos el frente. Gracias, Señor. Gracias por cada una de nuestras vidas. Gracias por la salvación que nos han regalado. Y gracias por la iglesia donde tú nos has puesto a servir. Unos a otros. Y principalmente servirte a ti. Ayúdanos, Señor. Y que podamos reconocerte siempre. Y vivir agradecidos a ti por la obra maravillosa de gracia que tú has hecho con tu pueblo, con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.